del Uruguay acreditado ante el gobierno del Perú, Juan José Arteaga. Embajador, el placer de saludarlo y de recibirlo en DirecTV. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Del mismo modo, embajador, ¿es definitivamente estructural el problema que aqueja al sistema político del Perú? Es algo más. Yo diría que antes de decir que el problema político es estructural, tenemos un problema social, un problema de la sociedad. Perú es un país no integrado socialmente. No integrado, lamentablemente, porque todavía existe el racismo en el Perú y todavía el andino es el sector popular indígena más despreciado, discriminado y abandonado. Y además es una sociedad avanzada en desigualdades sociales. Basta decir que más del 70%, 75% de los trabajadores peruanos, de los que tienen trabajo, viven en la informalidad. Están fuera de la ley laboral, informalidad. Entonces, uno se da cuenta que, bueno, cuando llega al poder el señor Castillo es un indígena, es un andino. Podemos señalar que carecía de la preparación, de la experiencia, de las condiciones, porque efectivamente era un maestro rural que ni siquiera había sido alcalde de su pueblo, ¿no? Y eso, de todos modos, no explicita el por qué, ya antes de que suba al poder, se le pretende deslegitimar. Los sectores más conservadores de la derecha lo quieren deslegitimar diciendo que era fruto de un fraude. Y no era fruto de un fraude, era fruto de elecciones legítimas. Podríamos decir un candidato mal elegido, pero por sus condiciones, no por el voto. El voto en Perú está muy reconocido y garantido, y además hubo observaciones internacionales que lo avalaron. Así que desde antes de subir al poder, ya Castillo estaba señalado y, digamos, ya se estaba discutiendo su legitimidad. Tenemos ya dicho esto sociológicamente, eso de algún modo explica por qué en Lima tuvo muy pocos votos Castillo y sin embargo ganó gracias a los votos de las provincias con mayoría indígena, que es un sector social no considerado y que veía en él la posibilidad de que uno de ellos llegara a la presidencia después de otros 4 presidentes señalados por corrupción, ¿verdad? Es decir, si Perú no logra integrar a sus ciudadanos, que no logra la igualdad, no la igualdad económica de ingresos, pero la igualdad social, es decir, que decir andino no sea un insulto, o que decir cholo o chola no sea un insulto, y que la sociedad supere sus complejos y sus traumas racistas, va a ser muy difícil. Siempre fue difícil gobernar el Perú y va a ser muy difícil porque el mundo además está cambiando y la sociedad está cambiando. Está muy claro y es muy político. Es muy interesante lo que plantea, embajador. Permítame, mientras intentamos resolver además una situación de audio para poder escucharlo con mayor nitidez, con mayor claridad, habida cuenta de este profundo análisis que adicionalmente requiere esta situación, porque esto no se limita únicamente al mandato de Pedro Castillo, ni siquiera a su gobierno. Son situaciones reiteradas que ha venido padeciendo el sistema político, pero que
excluyen directamente al sistema de partidos, como así también a los principales actores, establecía el embajador Arteaga. Acá hay un problema que está vinculado a la heterogeneidad de su sociedad, a la composición de sus ciudadanos y al señalamiento por parte de unos hacia otros. Y eso también debe ser contemplado en esta crisis política, porque lo que sucede en el gobierno, en definitiva, no deja de ser reflejo de la composición de la sociedad, señalaba Arteaga. Esto se ha cuestionado en cuanto a legitimidad desde antes de la asunción de Pedro Castillo, un presidente que fue elegido legítimamente. Y de eso no puede existir controversia o dos opiniones, porque fueron elecciones auditadas y observadas a nivel nacional y a nivel internacional. El problema es estructural, es de fondo y está muy vinculado a la composición de la sociedad peruana en definitiva, y el sistema político no hace más que reflejar muchas veces esas situaciones que se dan a nivel popular, no hacen más que traspolar precisamente este tipo de situaciones al espectro político. Y esto lo ha afectado no solo a Pedro Castillo, sino a los últimos presidentes que han liderado el país: Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, la situación de Alan García, de qué manera culmina con su vida el expresidente peruano. Entonces, hay situaciones estructurales que son mucho más profundas y que no pueden limitarse únicamente al panorama político. Embajador, si uno retrotrae, por cierto, esta situación y la analiza desde su génesis, he mencionado a algunos de los últimos presidentes, parece estar sin nada de antemano la historia de cada uno de los primeros mandatarios peruanos. Claro. Es decir, una sociedad que no está integrada no puede expresarse políticamente con mayorías. Hace muchas décadas que no hay partidos mayoritarios, que siempre se vota lo que se considera el mal menor. Digamos, yo recuerdo la segunda elección de Alan García, que yo no estaba en el Perú en esos momentos, estaba en otro destino, pero recuerdo que ante el peligro que el candidato era Humala, ¿verdad? Y Humala en aquella primera elección que perdió aparecía como un candidato chavista, pro-chavista. Entonces me decía, bueno, toda la clase conservadora, la gente inteligente limeña, en fin, va a votar a Alan García tapándose la nariz, porque Alan García en el último gobierno había dejado el país en una situación tremenda, ¿no? Tremenda. ¿Se acuerdan que había nacionalizado la banca, la deuda externa? Bueno, la hiperinflación, encima ya estaba actuando Sendero Luminoso, que esos fueron los éxitos de Fujimori, ¿no? Haber logrado frenar la hiperinflación. Entonces, me acuerdo que me decían los amigos peruanos, vamos a votar con la nariz tapada a Alan porque no queremos votar a Humala. Pero Alan, el mal menor. Bueno, Alan hizo un gobierno liberal, en definitiva. Y Humala, que fue elegido como un hombre de izquierda ya después de 5 años más moderado, también hizo un gobierno de derecha, liberal de derecha. Gobernó 5 meses o 6 o 7 con la izquierda, liquidó al presidente del Consejo de Ministros, liquidó a los ministros que en poco tiempo, en 1 año o 2, ya no quedaba nadie, e hizo un gobierno diríamos, de centro derecha, donde la única medida social de cierta relevancia fue crear una pensión para los ancianos que no contributivos, que nunca habían contribuido, una pensión de 100 soles que implicaba unos 32, 33 dólares. Pero que era una maravilla porque no existía la pensión y si yo estoy diciendo que el 75% de los trabajadores son informales,
corresponden al sistema de la seguridad social el 25 nada más. Ujú. Entonces, toda la población rural, bueno, esa fue la única medida que comenzó a implementarse en Humala, me parece que acertadamente, porque venía a solucionar un tema de extrema pobreza. ¿Mm? Que diga que lo que es importante en Perú es el valor de la familia. Y normalmente los hijos mantienen a sus padres. ¿Mm? Porque como no hay jubilaciones ni pensiones, ¿eh? Los hijos, cuando sus padres ya no pueden trabajar, cuando son ancianos, es decir, que la unidad familiar hace de seguridad social, ¿no? Es un tema interesante, sobre todo en la sociedad rural, pero también hay que tener presente que muchos de los hijos han ido al exterior, hay 3 millones de peruanos en el exterior, otros han ido a Lima. En realidad, Lima crece mucho a raíz de la inseguridad que generó Sendero Luminoso, ¿verdad? Entonces Lima, que tenía 2 millones, pasa a tener 10 millones de habitantes. Ahora, pero ahí fue desarrollándose una clase media, que es positivo. Pero de todos modos el tema indígena, el tema andino, es un tema que todavía la sociedad no ha solucionado. Es gente que no tiene ni comisaría, ni tiene no hablemos hospital, una clínica, una policlínica. Muchas veces no tienen escuela. Eso de la escuela rural que el Uruguay ya expandió, ¿no? Hasta el punto que ahora hay que cerrarlas porque ya no hay gente. Pero esa escuela rural en el mundo andino no llegó. Y estamos en el siglo XXI. Ahora, ¿cómo resolver problemas políticos si los sociales son mucho más profundos? Si la estructura de partidos que carece de fuerzas representativas, en definitiva, no puede terminar de conformarse, y cada uno de los mandatarios que asume tiene de poco a escaso o nulo margen de maniobra como para poder hacerlo. Porque además hay otra cosa, esa desintegración del país ha hecho que ahora predominen partidos de origen regional, que casi no hay partidos nacionales. No existen los partidos nacionales. Partidos de alcance nacional. Entonces, esto favorece la fragmentación. Y no hay líderes políticos, es decir, no hay partidos ni líderes que propongan programas que acerquen gente, ¿no? Programas, por ejemplo, yo fui 8 años embajador allí. Lo primero que me llama la atención en un país con esos problemas sociales es que no había ningún partido de izquierda importante. Había un diputado socialista, uno. Dije, pero qué raro, porque lo sano es que haya derecha, centro, izquierda, ¿verdad? En América Latina, lo normal, podríamos decir. No estamos en Europa, ¿verdad? No, estamos en América Latina. Digo, pues qué raro. Luego apareció en la izquierda, en la elección anterior, el Frente Amplio con Verónica Mendoza, una señora, una mujer joven, pero profesional, de madre francesa, en fin. Ese partido se dividió. Luego aparece este partido Perú Libre de Cedrón, que es un marxista-leninista, un hombre de una izquierda antigua, perimida. Lo que pasa es que su padre, que fue vicerrector de la Universidad de Cajamarca, fue asesinado por la derecha. Él fue educado en Cuba y ahí quedó. Pero como él no podía ser candidato, es decir, los partidos son partidos de alquiler o partidos de préstamo. Puso a un candidato que era este maestro, cuya fama se había hecho en el gremio magisterial porque había sostenido una huelga importante en defensa de los salarios de los maestros. Ahora, y bueno, y con el 19% gana en segunda vuelta. ¿Por qué gana en segunda vuelta? Porque la otra candidata, que era Keiko Fujimori, representa toda la historia traumática de la dictadura de Fujimori, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Entonces,
no, los fujimoristas no alcanzan para ganar, pero los antifujimoristas le dieron el triunfo a Kuczynski antes, a Kuczynski, que llegó a la segunda vuelta con el 20%, un punto más que Castillo. Ahora, embajador, ya que menciona, por ejemplo, la corrupción, ¿se dan ejemplos en otros países donde la corrupción campea, pero al menos hay gobernabilidad y hay partidos y hay representatividad, más allá de esa enorme deficiencia que puedan tener los estados en su estructura? Ahora, Perú tiene ambas situaciones, tiene los casos campeantes de corrupción, pero al mismo tiempo es un país sin gobernabilidad y sin continuidad en su poder ejecutivo. Efectivamente. Y fíjese que estamos ante este problema. Pero lógicamente hay una gran demanda popular, empezando por los partidarios del propio Castillo, que los tenía, no era verdad que no los tenía, están saliendo a la calle, ya hay 2 muertos, ¿verdad? En Andahuaylas, ayer. No sé lo que ha pasado hoy porque estuve ocupado, pero ya están saliendo a la calle pidiendo, bueno, si declararon la vacancia de Castillo, cierren el Congreso, que el Congreso tiene menos popularidad y en realidad los congresistas son todos imágenes de Castillo. Son gente no muy preparada y probablemente corrupta. No quiero decir que los 130, pero digo, no quiero ser injusto en esto y quiero ser prudente, ¿verdad? Pero la fama que tienen es de que son igualmente corruptos como toda la clase política. Además, por ley se cometió un error, pero es a raíz de ir contra los diputados, que es esta es la constitución de Fujimori, ¿verdad? Que es unicameral, y es una constitución donde el Estado no pesa tampoco, ¿no? Sobre todo en la vida económica del país. Entonces, es un Estado débil. Un Estado débil. Un Estado que en el Ministerio de Trabajo tiene, como me lo dijo el ministro en su momento, encantador persona, yo le dije, ¿cuántos inspectores tiene, ministro, para controlar el tema de si se paga el salario básico o no y si están informales o no? Me dijo, tengo 7 inspectores. Para un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una geografía endemoniada, 7 inspectores era la risa, ¿no? Pero ahí ustedes ven la debilidad de los controles del Estado. La corrupción ha minado el Perú desde hace tiempo y se agravó mucho con el espejo de la corrupción brasileña de Odebrecht, ¿no? Porque no se olviden que Keiko también está sometida a un juicio por corrupción por haber recibido dinero de Odebrecht, ¿verdad? Como candidata, sin haber llegado a la presidencia. Absolutamente. Entonces, estamos en una sociedad muy corrupta, donde pueden ser corruptos, no digo que todos, pueden ser corruptos los jueces, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo ya está aprobado, muchos ministros o personas de gobierno, pero también los empresarios son corruptos y eso no se dice. Claro. Los empresarios que están en Lima, los millonarios, generalmente son corruptos. Sí, o han tenido sus fortunas por corrupción. Son quienes sustentan ese sistema corrupto. Claro, viven en el sistema y son parte del sistema. Acuérdese de lo siguiente, que la gente se olvida. El único gobierno de izquierda que tuvo el Perú fue el de las Fuerzas Armadas. El único. 64, 65 a 75, ¿verdad? El general Velasco Alvarado. Y Velasco Alvarado fue el que eliminó, el que terminó, fíjense en ustedes, con que el trabajador rural fuera esclavo del propietario. El que terminó con la esclavitud del trabajador rural fue ese gobierno de Velasco Alvarado. En la década del 60. Embajador, en el cierre,
¿Cuál Sí. es el presagio que se puede hacer para este gobierno, para esta vicepresidenta que asume la presidencia, que hace 72 horas anunciaba se quedaría hasta 2026 y que ahora no puede tejer las alianzas necesarias como para mantenerse y al menos convoca elecciones para el 2024? Pero ¿qué es de prever, según su visión, para los próximos meses? Una gran inestabilidad, lo lamento, pero ¿qué sucede? Que ella no, si Castillo perdió la legitimidad, ella no la tiene. Y no hay capacidad de los pequeños partidos de hacer un gobierno de unidad nacional, lamentablemente. Yo creo que no va a durar hasta el 2024 si esto sigue así. Lamentablemente. Y también creo que el que no dure es un gran perjuicio para el Perú, porque no hay alternativa. No hay ningún partido político ni ningún líder político que represente una alternativa razonable, equilibrada, que le dé un contenido social al gobierno y estabilidad económica. Entonces, realmente, ¿qué pasa si hay elecciones nuevas? No pueden ser reelegidos los diputados, que eso es lo que la gente quiere. La gente obligó a que se aprobara una ley que los diputados están 5 años, pero no pueden ser reelectos, lo cual también es una contradicción, porque no hay experiencia política en los parlamentarios, si solo pueden ser 5 años y no hay continuidad. Entonces, la gente quiere que se vayan. Quieren que se vaya más el Congreso que la presidenta. Claro. Castillo tenía el 25% de popularidad, había recuperado cuando se enfrenta al Congreso, y el Congreso tenía nada más que 8% de popularidad. ¿Me comprende? Entonces, si no hay partido, si no hay un sentido de unidad nacional, de dejar los personalismos y las ideologías extremas, todos sabemos, ni la ultraderecha ni la ultraizquierda da soluciones hoy día. Entonces, tiene que haber líderes sensatos, pero con sensibilidad social. Está claro. Embajador, con idea de diálogo. Sí, vaya si faltará eso en Perú. Gracias por este profundo análisis y por la claridad de siempre. Ha sido muy amable. Bueno, no he tenido más remedio de decir que no soy optimista. Queda claro. Lamentablemente queda claro, pero sí realista. Muy amable, embajador. Realistas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta Que luego. pase bien. Gracias. Era el embajador Juan José Arteaga, ex representante diplomático del Uruguay en Perú durante un periodo de 8 años, realizando este análisis pormenorizado de la situación que está atravesando el país sudamericano.